Tengo 69 años. Me mudé con mi hijo y mi nuera para ayudarles con mis nietos cada noche, exactamente a las 4 de la madrugada. Mi hijo y mi nuera bajaban al sótano y cerraban la puerta con llave. Un día, la curiosidad pudo más que yo y miré por la rejilla de ventilación. Lo que vi en la oscuridad casi me hizo desmayarme. Llamé un taxi de inmediato para huir con mis nietos. Hola, queridos oyentes, gracias por sintonizar. No olviden suscribirse al canal Consejos de Papá, darle like y decirme en los comentarios desde qué estado nos escuchan. De verdad lo aprecio. Disfruten la historia. Mi día empieza a las 6 de la mañana. No necesito despertador. Me despierta un metrónomo interno pulido por más de 4 décadas de trabajo como jefe de enfermería en el Massachusetts General Hospital de Boston. Despertarme cuando aún está oscuro y todo está en silencio es un hábito grabado en mis huesos. Aquí, en esta enorme casa que pertenece a mi hijo, ese hábito se ha convertido en una necesidad. Bajo a la cocina. Parece un quirófano. Acero inoxidable por todas partes y superficies blancas y frías. Sin detalles superfluos. Nada cálido puede sobrevivir. Chloe, mi nuera, está obsesionada con la esterilidad. Enciendo la cafetera, un aparato complicado que vibra como un equipo médico. Yo no tomo café. Lo tengo prohibido. Pero su aroma debe llenar la casa a la hora correcta, a las 8 en punto, cuando ella y Matthew bajan de su dormitorio en el segundo piso. Ellos lo llaman crear una atmósfera productiva. Ambos trabajan desde casa, cada uno en su oficina. Gente importante. Mientras el café se hace, preparo la masa de tortitas para Luke y Emma. Luke tiene 7 años y es serio y reflexivo, como un pequeño anciano. Emma tiene 5 años y es pura luz, un rayo de sol que evita que esta casa sea completamente fría. Estoy aquí por ellos. Por ellos vendí mi cómodo piso de 2 habitaciones en el centro de Boston, el que tenía ventanas que daban al Boston Common. Entregué cada centavo, cada dólar, para el pago inicial de este palacio suburbano fuera de la ciudad. Papá, va a ser mucho mejor, me dijo Matthew abrazándome fuerte. Viviremos como una gran familia. Tú nos ayudarás con los niños y nosotros cuidaremos de ti. Y yo ayudo. Cocino. Limpio. Hago la colada y la plancha. Llevo a Luke a su colegio Montessori y a Emma al jardín de infancia. Juego con ellos, les leo cuentos, curo sus pequeños rasguños y heridas. Soy el abuelo, el cocinero y el encargado de la casa 24 horas al día, un añadido gratuito y discreto a su brillante vida. Y ellos cuidan de mí. Sí, tengo mi propio cuartito en la planta baja, cerca de la cocina, para facilitar que me levante temprano. Cada uno de mis días es idéntico al anterior, como si alguien hubiera puesto un viejo disco de vinilo y la aguja estuviera atascada en el mismo surco. Desayuno para los niños, comida para los adultos, limpieza, colada, compras, cena, cuento para dormir. Girar, girar, empezar de nuevo. Matthew y Chloe solo salen de sus oficinas para comer o dar instrucciones. Papá, plánchame las camisas. Mañana tengo una videoconferencia crítica. Papá, cariño, no olvides pedir los filtros de agua y darle a Emma un cuaderno nuevo. Ya ha llenado este. No me piden, me informan. Para ellos soy un mueble útil pero inanimado. Pero hay un hueco en esta rutina controlada, algo que no encaja en su horario perfecto. Algo que ocurre todas las noches, exactamente a las 4 de la madrugada. Lo oigo casi siempre. El crujido de la puerta del dormitorio arriba, luego silencio. Pasos casi inaudibles bajando las escaleras. Se mueven sincronizados, como 2 conspiradores. Pasan por delante de mi puerta, cruzan toda la planta baja y se detienen frente a la pesada puerta de roble que lleva al sótano. Oigo la llave girar, un sonido profundo y áspero que siempre me provoca una oleada de inquietud. La puerta se cierra y cae el silencio, roto solo unos segundos después por un sonido monótono y apagado. Parece una máquina funcionando ahí abajo, un purificador de aire o algo parecido. Al principio no me importó. Los jóvenes tienen sus cosas. Quizá Matthew montó una bodega o Chloe tiene un taller. Es un trastero,
bromeó una vez cuando pregunté qué había en el sótano. Cosas viejas, herramientas, no te preocupes. No pensé más en ello. Intenté no pensarlo. Pero el ritual nocturno se repetía con precisión aterradora. Todos los días a las 4, el sonido de la llave, el zumbido. Y a las 7 en punto, otro sonido, y ellos volvían a subir, siempre juntos. Sus rostros eran extraños después, cansados, pero con una expresión concentrada, casi clínica, como si no hubieran dormido, sino velado a un paciente. Esa inexplicable vigilia empezó a inquietarme. ¿Qué podían hacer en el sótano durante 3 horas cada noche? ¿Por qué cerrar la puerta con un cerrojo tan pesado? La ansiedad crecía lentamente, como una hiedra que trepa y se enreda en el corazón. Luché contra los malos pensamientos, reprochándome ser un viejo desconfiado. Pero no lograba librarme de esa sensación fría y pesada. Hasta que llegó esa noche. Todo empezó con Luke. Alrededor de las 3 de la madrugada entró temblando a mi habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. Abuelo, tuve una pesadilla. Lo abracé fuerte. Se acurrucó contra mí y acaricié su cabello enredado. Se juntó a mí, un pequeño cuerpo cálido y asustado. Le susurré palabras tranquilizadoras, contándole una historia silenciosa sobre una ardilla valiente. Poco a poco, su respiración se volvió regular. Se quedó dormido. Me despertó el sonido medido del reloj de péndulo del salón. Y entonces ocurrió. 4 en punto. El crujido de la puerta arriba, los pasos amortiguados. Me desperté. Dejé de respirar. Pasaron por mi puerta, sus siluetas bloqueando un instante la luz bajo ella. Y luego llegó ese golpe pesado y definitivo de la puerta del sótano. Esta vez no pude aceptarlo. Algo en mí cedió. La barrera que contenía mi curiosidad y mi miedo se rompió. Fue una sensación casi física, como si alguien me empujara. Con cuidado de no despertar a Luke, me deslicé fuera de las mantas. Conteniendo la respiración crucé mi habitación y abrí la puerta con suavidad. El pasillo estaba oscuro. Solo la tenue luz del piloto del salón proyectaba sombras temblorosas. Me acerqué a la puerta del sótano. Cada paso retumbaba en mi cabeza. El suelo estaba frío bajo mis pies. Al llegar, me detuve. El ruido era más claro allí, y también percibí un olor fuerte pero dolorosamente familiar. Un olor imposible de confundir, el olor de los pasillos de hospital, el olor a desinfectante y antiséptico. Mi corazón golpeaba en mi garganta, frenético y desesperado. ¿Por qué el sótano olía a hospital? ¿Qué había ahí abajo? Un escalofrío me recorrió entero. Me arrodillé. La puerta era vieja, con una rejilla de ventilación perfectamente clara. Cerrando los ojos un segundo, acallé mi corazón y pegué el ojo al metal frío. Al principio solo vi oscuridad. Luego, mi vista se adaptó y empecé a distinguir formas. El sótano no estaba abarrotado. Al contrario, estaba terriblemente limpio. Y en el centro había una cama hospitalaria con barandillas metálicas. A su lado, un soporte de suero, una bolsa transparente con una solución y un tubo fino. Chloe tenía la espalda hacia mí, junto a la cama, ajustando algo en el sistema del suero. Sus movimientos eran precisos, medidos, como los de una doctora. Y en la cama, cubierta hasta el pecho con una sábana blanca, había una persona casi completamente oculta. De pronto, la persona en la cama se movió y giró la cabeza hacia mí. La luz del piloto cayó sobre su rostro, y mi mundo se hizo añicos. El tiempo se detuvo. El aire se atascó en mis pulmones. Vi ese rostro. Lo conocía. Cada lunar, la forma de los pómulos, la línea de la nariz. Todo grabado en mi memoria, pálido, apagado, con sombras bajo los ojos cerrados. Pero inconfundible. Era el rostro de mi hermana Margaret. Mi hermana, la misma que mi hijo me dijo hace 5 años que había muerto de forma repentina en el hospital por la rotura de un aneurisma. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Una ola de frío helado me agarró la nuca. El aire me abandonó.
La visión se me nubló. Margaret estaba viva, allí, en esa cama. Me aparté de la puerta como si me quemara. Un zumbido llenó mis oídos. El metal frío parecía clavarse en mi piel, pero no grité. No caí. Algo profundo en mi plexo solar se encendió como un interruptor. Y la oleada de terror paralizante se reemplazó por un vacío absolutamente pragmático. El pánico es un lujo que un jefe de enfermería no puede permitirse cuando hay vidas en juego. Y esta era exactamente esa situación. Lentamente, centímetro a centímetro, me alejé de la oscuridad del sótano. Mis movimientos eran automáticos, perfeccionados tras años de turnos nocturnos donde debía moverme sin despertar a un solo niño. Mi cerebro, mi viejo cerebro entrenado, ya estaba trabajando, procesando lo que había visto no como una tragedia personal, sino como datos de triaje médico. Triaje, la primera regla en un desastre. Llegué a mi habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Luke dormía profundamente. Su respiración cálida era el único sonido vivo y real en este mundo frío. Me senté en el borde de la cama, con el cuello duro como una barra de hierro. Situación: analizar. Paciente: Margaret Anderson, mi hermana. Estado: declarada muerta hace 5 años. Condición actual: viva, confinada en una cama, conectada a un suero, probablemente bajo fuerte sedación. Captores y amenaza: Matthew Anderson, mi hijo. Chloe Brooks, mi nuera. Estado: criminales. Mantienen a una persona cautiva fingiendo su muerte. Motivos desconocidos, probablemente financieros. Conducta impredecible. Son peligrosos. Personas en riesgo: Luke Anderson, 7 años. Emma Anderson, 5 años. Mis nietos. Estado: viviendo con criminales peligrosos. Son los eslabones más vulnerables. Conclusión: fría y clara como un bisturí. Mi hermana es un problema a largo plazo. No puedo salvarla ahora. Mi hijo y mi nuera son una amenaza que debe ser neutralizada a distancia. Y los niños son la prioridad inmediata. Objetivo número 1: evacuación inmediata de los niños. Lo sentí. El temblor se había ido. En su lugar llegó una claridad fría y cristalina. Un plan empezaba a formarse en mi cabeza, oscuro y meticuloso. Tenía unas 2 horas y media hasta las 7 de la mañana. Debía bastar. Primero saqué mi vieja bolsa de viaje, no la que uso para las compras, sino una pequeña maleta, la misma que usaba hace 40 años para viajar. Metí nuestros documentos, pasaportes, certificados de nacimiento. Siempre los guardaba conmigo por si necesitábamos ir al médico. Gracias a Dios, Chloe nunca se preocupó por ellos. Guardé todo el dinero que tenía ahorrado de mi modesta pensión. No era mucho, pero suficiente para el corto plazo. Luego ropa, nada más. Suéteres cálidos para Luke y Emma, pantalones y un suéter para mí, un cambio de ropa interior. Me movía rápido y silencioso, como un fantasma en mi propia casa. Tomaba cada cosa con cuidado para no alterar el orden general, de modo que la inspección matutina no revelara la ausencia de nada. Ahora lo más importante. Abrí el cajón de una vieja caja de té, saqué un teléfono sencillo, mi móvil de emergencia. Lo había comprado hace años, tras una temporada particularmente dura de gripe, cuando temía no poder llamar a una ambulancia. Tenía un pequeño crédito cargado y nunca se lo mencioné a nadie. Mi teléfono habitual, el elegante modelo táctil que Matthew me había regalado para conectarme al mundo, lo dejé en la mesilla. Que pensaran que salí con prisa. Que rastrearan su señal allí, en esa casa. Solo quedaba despertar a los niños. La fase más peligrosa. Me acerqué a Emma. Dormía en su camita en el pasillo junto a mi cuarto. Chloe insistía en que durmiera cerca de mí para no molestarles por la noche. Me incliné sobre ella, absorbiendo el olor de su cabello, leche y bolitas dulces. Mi corazón ardió de ternura y dolor. Emma, cielito, despierta, le susurré al oído. Se movió, abriendo los ojos soñolientos. Abuelo, tranquila, mi niña.
Vamos a jugar a un juego ahora. Agentes secretos. Tenemos que vestirnos y salir de la casa tan despacito que nadie nos oiga. ¿Entendido? Un destello de miedo pasó por sus ojos, pero se transformó en emoción. ¿Un juego? Por supuesto que un juego. La vestí rápido y sin ruido. Desperté a Luke de la misma forma. Le dije lo mismo. Él, siendo el mayor, preguntó llorando si mamá y papá sabían del juego. Es nuestro secreto, le susurré mirándolo a los ojos. Es una misión muy importante. Todo depende de ti. ¿Puedes con ello? Eres mi protector jefe. Asintió muy serio. Con mis pequeños soldados listos, nos detuvimos ante la puerta. Podía oírlo. El ruido seguía saliendo desde el sótano. Estaban ahí. No sospechaban nada. Ahora caminamos como ratoncitos, les susurré. Ni un sonido. Dadme la mano. Sujeté la bolsa y sus manos pequeñas. Sus palmas, cálidas y confiadas, me impusieron una responsabilidad tan grande que casi me faltó el aire. Era su única oportunidad. Avanzamos por el pasillo. Cada paso sobre la tarima parecía traicionarme. Los guié por el salón oscuro, entre siluetas de muebles caros convertidos en monstruos siniestros. Ahí estaba la puerta principal. Lento, milímetro a milímetro, giré la llave. El sonido me pareció un disparo. Nos quedamos inmóviles. Silencio. Abrí la puerta. Una ráfaga fría y húmeda del amanecer me golpeó el rostro. El cielo empezaba a aclararse. Salimos y cerré la puerta sin llave. Bajamos la entrada hasta la reja. Escondí a los niños bajo la sombra de un árbol grande y saqué el teléfono. Llamé a un taxi cuyo número había guardado antes. Mi voz salió ligera, tranquila. Di la dirección de la calle siguiente, nunca nuestra calle. Nunca dejar rastro. Regla número 2. El coche tardó 10 minutos. 10 minutos que fueron una eternidad. Abracé a los niños y miré las ventanas del segundo piso. En las ventanas del dormitorio de mi hijo. El mismo hombre que me miró a los ojos hace 5 años y me dijo que mi hermana había muerto. Lloró, lo recuerdo. Me pregunto por qué lloró. ¿Por su hermana o por su alma rota? El coche se detuvo en la esquina. Acomodé a los niños atrás y subí. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, un hombre mayor y cansado. Le di la dirección de un Motel 6 en otra localidad, a 1 hora de allí. Un poco lejos, gruñó. Tenemos un tren temprano, mentí con calma, y temo perderlo. Resopló y arrancó. No miré atrás. Solo miré el camino frente a nosotros. Luke y Emma, agotados por la salida y la emoción, ya dormían apoyados en mí. 1 hora después llegamos. Pagué en efectivo, dejando una buena propina. El recepcionista somnoliento me dio la llave de una habitación en la 3ª planta. Y por fin estábamos allí. Cerré la puerta con dedos que parecían muertos. La habitación era sencilla, limpia, 2 camas, una mesa, una ventana a una calle silenciosa. Acosté a los niños. Se quedaron dormidos enseguida. No oyeron ni mi último susurro. Estaba solo. Me senté en una silla junto a la ventana. La adrenalina que me había impulsado empezaba a retirarse. La primera parte del plan había terminado. Los niños estaban a salvo. Pero sabía que esto era solo el principio. Lo peor, lo más difícil, estaba por venir. Miré a mis niños. Y dentro de mí no había miedo ni desesperación, solo una furia fría y una resolución absoluta. Me subestimaron, hijos míos. Creyeron que soy un viejo frágil y sentimental, un sirviente comprensivo. Pero olvidaron quién fui. Durante 40 años salvé vidas de niños. Ahora voy a salvar la mía y la de mi hermana. Ustedes empezaron esta guerra. Yo voy a terminarla. Me acerqué a la ventana. El sol salía sobre la ciudad dormida, tiñendo las paredes de un rosa suave. Abajo pasaba el primer autobús urbano,
con los frenos chirriando en la curva. Un nuevo día había comenzado. Para mí era el primer día de una vida desconocida. Para ellos, en esa casa fría, el fin del mundo acababa de empezar. No necesitaba verlo. Los conocía tan bien que podía imaginar cada detalle. Casi podía sentir la manecilla del reloj del salón pasar las 7 de la mañana. Oír el portazo del sótano. Ellos subiendo, cansados, silenciosos. Con los rostros amarillentos tras su vigilia. No se miran. Ese ritual ha vaciado sus emociones, dejando solo profesionalidad fría. Van a sus baños. 10 minutos. Luego bajan a la cocina. Y ahí su mundo calibrado al segundo va a romperse por primera vez. 8 en punto. Matthew llega primero, como siempre. Odia esperar. Ya anticipa el aroma del café recién hecho y la pila de tortitas calientes que siempre preparo para los niños y que él nunca rechaza. Entra en la cocina y se queda helado. El silencio. Es lo primero que le molesta. No el silencio pacífico del amanecer, sino un vacío. Un hueco. Nada. El aire no huele a café ni a comida. No hay ruido de Emma protestando o de Luke jugando. Su rostro se tensa. Grita, lo imagino. La irritación es su primera reacción ante cualquier desviación. ¿Dónde está papá? ¿Se quedó dormido? Imposible. Nunca he dormido de más. Chloe baja. No muestra emoción. Observa la escena con ojos fríos. Cocina vacía. Silencio. Sus labios se tensan. ¿Dónde está? Pregunta Matthew con una voz confundida, casi infantil. Ni idea, responde Chloe, seca. No hay confusión en su tono, solo irritación. Un inconveniente. Un problema en el horario. Recorren la casa. Suben. Ven las habitaciones de los niños, perfectamente ordenadas. Eso les sorprende. Normalmente dejan un huracán. Bajan a mi habitación. La puerta está entreabierta. Matthew la abre. Todo está ordenado. Mi teléfono está en la mesilla. Sé que ese teléfono será su ancla. Aquí está su móvil, entonces no pudo haber ido lejos, no llamó a nadie. Esto les calma. Convierte su ansiedad en irritación fría. ¿Se volvió loco? Grita Matthew. ¿A dónde pudo ir tan temprano? ¿Y los niños? Y entonces casi puedo oír la voz de Chloe, calmada y llena de desprecio. El viejo tuvo un arranque. Algo le molestó. Decidió darnos una lección. Coge mi teléfono. Intenta desbloquearlo. Al no conseguirlo, da igual, el hecho de que esté allí les dice exactamente lo que quieren creer. Se ofendió, sigue Chloe. Ayer quizá hablé demasiado seco. Los ancianos se vuelven seniles. Se ofenden por todo. Se fue a dar un paseo con los niños para hacerse notar. Volverá a la hora de comer. ¿A dónde va a ir? Remata. Esa frase encierra su actitud hacia mí. Para ellos soy una criatura indefensa, dependiente. Sin dinero salvo mi pensión. Sin casa. Sin amigos. Encerrado en su mundo. Incapaz de rebelarme. Piensan que soy una función. Y esa es su gran equivocación. Me juzgan por el rol que ellos mismos me asignaron. Olvidan quién fui. No ven a James Anderson, el hombre que dirigió un departamento durante 40 años tomando decisiones que sostenían la vida de otros. Ven a un padre, un abuelo, un anciano sentimental. Y esa ceguera, esa arrogancia, es mi ventaja. Imagino su discusión. Matthew entrando en pánico, queriendo llamar a la policía. ¿Y qué les diremos? Le grita Chloe. ¿Que tu padre se fue a pasear con los nietos sin avisar? Se reirán en nuestra cara. Y si empiezan a buscar, ¿quieres eso? El miedo a la policía los encierra. No pueden denunciar nuestra desaparición. Una investigación revelaría su secreto. Así que deciden esperar. Chloe hará su café. Comen algo congelado. Se sientan en sus oficinas.
Esperan, enfadados, irritados conmigo por haber roto su comodidad. Pero ni un segundo imaginarán que me fui para siempre, que sé la verdad. Es imposible en su universo. El sol subía en mi habitación de hotel. Los niños seguían durmiendo. Mirándolos, la furia se volvió una fuerza tranquila y enfocada. Ellos me habían regalado tiempo. Su arrogancia me regaló horas de ventaja. Y para un jefe de enfermería, unas horas son una eternidad. Suficiente para reagruparme, preparar mis herramientas y dar el siguiente golpe. Preciso. Medido. Imprevisible. Tomé mi viejo teléfono. Mis dedos no temblaban. Busqué un número que no marcaba desde hacía años. El número de alguien que no era solo un colega, sino un amigo, un hombre que hoy ocupaba un cargo muy alto. El tiempo de esperar había terminado. Era hora de actuar. Encontré el número escrito con tinta gastada, aunque yo me lo sabía de memoria. El doctor Marcus Chen, que en su juventud me llamaba para pedirme consejo. Ahora director de una red de clínicas. Un hombre importante. Pero yo sabía que detrás del traje caro aún vivía el joven al que enseñé a poner un catéter a un recién nacido. Y apostaba mi vida a que ese hombre seguía ahí. El tono de llamada pareció durar una eternidad. Los niños dormían. Tras la ventana, la ciudad, extraña e indiferente, despertaba. «Hola», contestó una voz muy cansada, la voz de un hombre arrancado de algo importante. «Doctor Chen». «Hola, soy James Anderson». Cayó una pausa al otro lado. Podía oírle respirar. «James Anderson. Dios mío, han pasado años. Me alegra oírte. ¿Está todo bien?» Su voz era una mezcla de sorpresa y atención educada. Lo entendía. Un antiguo colega llamando a tu número personal al inicio de la jornada laboral. Eso casi nunca significa nada bueno. Las cosas no van bien, Marcus, dije de manera uniforme, intentando que la voz no me martilleara. Necesito tu ayuda y tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros. Por supuesto, James, te escucho. Me hablaba como a un anciano que necesita una consulta o una buena habitación de hospital, con condescendencia y paternalismo. Respiré hondo. ¿Cómo podía contarle esto? ¿Cómo poner en palabras esta locura, esta pesadilla, sin que pensara que estaba demente? Marcus, no sé ni por dónde empezar. No estoy en casa ahora. Me he ido con mis nietos, lejos de mi hijo, Matthew. Entiendo. Sonaba divertido. Asuntos de familia, James. Te compadezco, claro, pero no soy precisamente el experto adecuado. No es eso, lo interrumpí, sin dejarle terminar. No podía dejar que la conversación se convirtiera en charla doméstica. Marcus, es sobre mi hermana, Margaret. Otra pausa. Más larga, más tensa. Margaret, pero James, perdona la brutalidad, ella murió hace varios años. Recuerdo que Matthew me informó. Mis condolencias, aunque lleguen tarde. Este era el momento. El suelo bajo mis pies se rompía. Ahora o nunca. Cerré los ojos para no ver a los niños durmiendo, solo la oscuridad de la habitación y los rostros hundidos en el colchón. Marcus, mi voz era tranquila, pero dura como el hierro, es Margaret. Está viva. Matthew la tiene cautiva en su sótano. Silencio. Tan intenso, tan cargado, que podía oír la sangre golpeando en mis sienes. Contuve la respiración esperando su reacción. Podía colgar. Podía decir educadamente que necesitaba descanso. Podía hacer cualquier cosa. ¿Dónde estás ahora? Su voz había cambiado. Ya no quedaba ni rastro de condescendencia, solo la urgencia profesional de un médico en urgencias. Le di la dirección del motel. No te muevas de ahí. No abras la puerta a nadie. No llames a nadie más. Te devuelvo la llamada en 30 minutos. Y colgó. 30 minutos. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me parecía un objeto ajeno, como una bomba de relojería.
Lo sentía vibrar, aunque estuviera quieto. Me acerqué a la cama y ajusté la manta de Emma. Su cara estaba caliente, pesada de sueño. Luke se removía en sueños, igual que su padre, o el hombre que yo creía que era su padre. ¿Qué estaría haciendo Marcus ahora? Lo imaginaba sentado en su enorme despacho, encendiendo el ordenador y entrando en los registros médicos. ¿Qué busca? El certificado de defunción de Margaret Anderson de hace 5 años. Causa de muerte: aneurisma cerebral roto. Número de hospital. Ni siquiera recuerdo cuál era el nombre del hospital que Matthew mencionó en su momento. Estaba tan en shock, tan roto. Dijo que se había ocupado de todos los trámites él solo para no traumatizarme. ¡Qué encantador hijo! Me trajo una urna funeraria. Dijo que eran las cenizas de Margaret, fruto de una cremación de la que nunca pregunté detalles. La coloqué junto a la tumba de nuestros padres. ¿De quién eran esas cenizas? Caminé de un lado a otro por la pequeña habitación. Los minutos se estiraban como melaza. Durante 5 años viví con esa mentira. Durante 5 años enterré viva a una persona que seguía respirando. Revisé mis recuerdos, cada conversación, cada gesto, cada momento que había pasado por alto. La manera en que Matthew evitaba hablar de sus últimos días, la rapidez con la que resolvió todos los asuntos de su propiedad y sus bienes. Papá, no hace falta que te metas en esto. Es muy doloroso. Yo me encargo de todo. Y le creí. ¿Cómo le creí? Mi visión estaba tapada por el dolor y la gratitud por su supuesto cuidado. El teléfono sonó tan fuerte que di un salto. Su número apareció en pantalla. James, dijo, y no reconocí su voz. Era oscura, distante, como suena la gente cuando anuncia una muerte. Sí, Marcus. He recuperado todos los archivos, no solo de nuestra red. De todas las bases de datos de la ciudad. Margaret Anderson no murió hace 5 años. Me dejé resbalar contra la pared. Las piernas me abandonaron. Su estado oficial es viva, continuó, escupiendo las palabras como ráfagas de arma. Hace 5 años y 3 meses sufrió un accidente de coche. Traumatismo craneal grave. Fue ingresada en la UCI de nuestro 7º hospital, en coma. Coma, no aneurisma. Un accidente, no una muerte súbita. Estuvo allí 3 semanas. Los médicos daban un pronóstico positivo. No era un coma profundo, sino un estado post-reanimación. Había posibilidades de recuperación, pero se la llevaron. ¿Se la llevaron? ¿Cómo? Grité. Tu hijo, Matthew. Había hierro en la voz de Marcus. Apareció al tercer día del accidente. Presentó un poder notarial general a su nombre para gestionar todas las reclamaciones. Supuestamente lo había firmado 6 meses antes. Insistió en que el médico responsable no informara a nadie más que a él de su estado, alegando su deseo de confidencialidad. Y después de 3 semanas gestionó un traslado por su cuenta a un centro privado para cuidarla en casa. Me deslicé por la pared. Con un poder falsificado me aisló de ella. La encerró primero en un hospital y luego en ese sótano. ¿Pero por qué? Mi risa sonó extraña, quebrada. ¿Por qué todo esto, Marcus? ¿Por qué una mentira tan monstruosa? Guardó silencio un segundo, y lo que dijo después fue lo más terrible de todo. James, comprobé otra cosa. Su marido, Robert, murió 1 año antes del accidente. Era ingeniero en una empresa de defensa de primer nivel. Tenía un seguro de vida enorme y una pensión vitalicia por servicios al Estado que, en caso de fallecer, pasaba íntegra a su esposa, Margaret, además de toda su propiedad y sus inversiones. No tengo acceso a las cifras exactas, pero hablamos de sumas muy, muy grandes. Durante todos estos 5 años alguien ha recibido puntualmente esa pensión y ha gestionado las cuentas y contratos en su nombre, basándose en ese mismo poder notarial. Un ruido llenó mis oídos. Las piezas de ese rompecabezas cruel y retorcido encajaban. Su casa, sus vehículos caros, sus trabajos remotos sucesivos que les permitían vivir en lujo, Chloe comprando bolsos de diseñador,
Matthew hablando de inversiones en bolsa. Todo construido sobre su sufrimiento, sobre su vida robada. No solo la ocultaron, convirtieron a mi hermana en su cajero automático personal, un cuerpo vivo que les generaba renta. El frío que sentí ante la puerta del sótano me inundó por completo. Ya no era furia. Era otra cosa. Una calma glacial, como la superficie inmóvil de un lago muy hondo. Sabía lo que tenía que hacer. El plan en mi cabeza se volvió inmediatamente más complejo, más duro, más implacable. Marcus, dije, y mi voz volvió a sonar firme y clara, voy a necesitar tu ayuda otra vez. Pero primero tengo que hacer algo yo solo. Colgué. El silencio de la habitación del motel me apretó los oídos. Me levanté del suelo y fui hacia mi bolsa. En el fondo, bajo la ropa y los documentos, había una vieja tableta en su funda. Matthew me la había regalado hace unos 3 años por mi cumpleaños. Así puedes ver recetas, papá. Hablar por videollamada con tus nietos mayores. Casi no la usé, pero siempre supe que estaba ahí. Intuición, supongo. El viejo hábito de guardar a mano todo lo que pudiera ser útil. Me conecté al wifi del motel. Mis dedos se movían lentos, pero precisos. Abrí la página del banco. Recordaba el usuario y la contraseña de memoria. Nunca los apunté en papel. La página se abrió ante mí mostrando 2 cuentas. Una era la de mi pensión, con sus fondos escasos, y la segunda se llamaba Reserva. Recordé el día que la abrimos, hacía más de 10 años. Margaret acababa de casarse con Robert. Estábamos sentados en mi vieja cocina, tomando té Earl Grey con mermelada de cereza. James, abramos una cuenta conjunta, había dicho riéndose. Metamos dinero ahí por si acaso. Nuestro fondo secreto. Ingresamos cantidades simbólicas y yo quedé como único titular. Casi me había olvidado. Matthew y Chloe, obviamente, encontraron los papeles y pensaron que era el producto perfecto, ya preparado. ¿Para qué abrir algo nuevo dejando rastros? Podían usar esa cuenta vieja y olvidada. Puede que ni siquiera revisaran al segundo titular. O que lo hicieran, vieran mi nombre y se rieran. El viejo, ¿qué va a hacer? Ni se acordará de esto. ¡Qué monstruos! ¡Qué bendita imprudencia! Su arrogancia se convirtió en el equivalente de su talón de Aquiles. Abrí las compuertas. La cifra que vi me cerró los ojos. Los números bailaron delante de mí. 6 ceros. Era una fortuna. Una fortuna entera nacida de la vida de mi hermana. Cada dólar en esa cuenta estaba empapado de su dolor, su silencio, sus años robados. No dudé ni un segundo. No sentí alegría ni rencor. Me sentí como un médico que drena un absceso. No era robo. Era expropiación, devolución de lo robado. Creé una nueva transferencia. En el campo de destinatario introduje mis propios datos bancarios. En la casilla de cantidad marqué hasta el último centavo. El sistema pidió confirmación. Pulsé el botón. Apareció un recuadro rojo en la pantalla. Transacción exitosa. Ya está. La primera piedra estaba colocada. Cerré la tableta y la dejé a un lado. Ahora solo quedaba esperar. Esperar e imaginar. Sabía que pasaría en cuestión de segundos. Chloe tenía alertas para todo. Controlaba cada dólar. Casi podía verla sentada en su despacho blanco como un quirófano, mirando irritada la pantalla del ordenador cuando su móvil, colocado a un lado, emitía un pitido corto e imperioso. Lanza una mirada molesta. Una notificación del banco, seguramente comisiones o algún correo rutinario. Coge el teléfono, desliza el dedo por la pantalla y su expresión cambia. Me la imagino. Primero aparece la confusión, luego la incredulidad al releer una y otra vez el breve mensaje. Cargo en cuenta reserva. Saldo de la cuenta, 0. La palabra explota en su cerebro. 0. Le muerde. Su postura perfecta se descompone. La máscara de reina de hielo se resquebraja, dejando ver la furia depredadora que hay debajo. Matthew.
Su grito atraviesa el silencio de su casa perfecta. No es muy alto, es roto, como el chirrido de una espada metálica. Matthew, estoy seguro, se levanta de un salto de su silla en el despacho contiguo y sube, ya asustado. Conoce ese tono. Ese tono significa desastre. ¿Qué? Balbucea. ¿Qué pasa? Ella no responde. Solo le tiende el teléfono en silencio. Él lo coge, extiende la pantalla, lee, y veo cómo la sangre abandona su cara. Sus facciones, ya débiles, se deshacen. Empieza a balbucear. ¿Qué es esto? ¿Un error? Del banco. Llamaré ahora mismo. Mira el beneficiario, idiota, le escupe ella. Él baja la mirada, desplaza frenéticamente la pantalla en los detalles de la transacción y encuentra el nombre del beneficiario, James Anderson. En ese instante el sol se apaga en su mundo. La comprensión les cae encima como una losa. No es un error. No es un fallo del sistema. Es él. El viejo, la manzana gris y dócil que vivía en la habitación junto a la cocina. No solo se fue. Disparó al corazón de su prosperidad. El pánico da paso a la rabia. Empiezan a dar vueltas por el despacho. Matthew grita que estoy loco, que soy un ladrón. Chloe calla, pero su silencio es más aterrador que cualquier grito. Su cerebro trabaja frenético, calculando opciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo supo? ¿Qué hacemos ahora? ¡Maldición! Y al final de su agonía, cuando están asustados, confundidos y totalmente desorientados, cae el segundo golpe. El golpe que le pedí a Marcus que asestara. En el silencio de su casa suena el timbre. Se quedan rígidos. Nunca tienen visitas. Toda su comunicación con el exterior es por Internet. Los repartidores dejan los paquetes en la puerta. El timbre es una invasión. Se miran. En sus ojos hay el mismo miedo animal. ¿Quién es? No abras, grita Matthew. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos sentados a esperar a que tiren la puerta, replica Chloe, pálida como una máscara de yeso. Ve a ver quién es. Él se acerca a la puerta con pasos vacilantes. Sé cómo se ve ahora, un niño asustado sorprendido robando. Mira por la mirilla. Un hombre está en el rellano. Traje oscuro, aspecto severo, una carpeta en la mano. No es repartidor, ni comercial. Es un funcionario. Matthew abre la puerta muy despacio. El señor Matthew Anderson. La voz del hombre es tranquila, burocrática. Sí. Mi nombre es agente David Wilson. Represento a la Oficina de Supervisión Regulatoria del Departamento Estatal de Control de Pacientes. Hemos recibido un aviso anónimo de que la ciudadana Margaret Anderson, que requiere evaluación médica urgente, podría encontrarse aquí. Estoy autorizado para inspeccionar sus condiciones de vida. Cada palabra es un golpe que resquebraja el candado de su caja. Nombra a Margaret. Habla de un aviso anónimo. Pide una inspección. Imagino a Matthew paralizado, aferrado al borde de la puerta, y a Chloe quieta en la penumbra del recibidor detrás de él. Están acorralados. El dinero ha desaparecido. La autoridad está en el umbral. La prueba de su delito descansa en el sótano. Una revisión amable bastará. En 2 movimientos. Sé que huirán. Es el único camino que les deja su instinto de conservación. Quedarse significa exposición inmediata. El agente Wilson entrará, bajará al sótano y lo verá todo con sus propios ojos. Llamará a la policía, a la ambulancia. Empezará una investigación. Así que huirán, abandonando todo, la casa, los coches, sus despachos y a mi hermana. La dejarán allí, como una evidencia incómoda, esperando que eso suavice su culpa. Casi puedo oír sus gritos de pánico después de que Matthew cierre la puerta en las narices de la gente. «Nos vamos ya. Por la puerta trasera», chillará Chloe. «¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer?», berrará Matthew. «Encontrarle. Recuperar el dinero. Eso es lo único que importa ahora. No puede haber llegado lejos. Saldrán de la casa como gatos de un barco que se hunde. Subirán a su coche caro.
¿Y a dónde irán? Pensarán frenéticos, desesperados. ¿Cómo pudo pagar un motel? ¿Dinero? Quizá, pero tenía poco. ¿Qué más? Una tarjeta. Mi tarjeta de la pensión. Esa fue la tercera pista que dejé preparada a primera hora de la mañana. No pagué la habitación en efectivo, sino con mi tarjeta. Sabía que Chloé, obsesionada con el control, había configurado hace años alertas en mi tarjeta en su teléfono, para que veas, papá, que no se te escapa nada. Les dejé esa tarjeta, ese rastro de migas que llevaría al gato directo hasta la escalera. Quería que vinieran. Quería mirarles a los ojos. Esa conversación tenía que suceder. Los niños ya estaban despiertos. Les lavé la cara y abrí la bolsa de panecillos que había comprado en el buffet de abajo. Estaban callados, percibiendo que su mundo familiar se había roto. Luke estaba sentado en medio de la cama, concentrado en construir algo con los envoltorios. Emma coloreaba sobre una servilleta. Me senté a su lado y la abracé. «Abuelo, ¿cuándo vamos a volver a casa?», preguntó sin levantar la vista. «Pronto, mi cielo. Pronto tendremos una casa nueva. Mucho mejor que la vieja». Y en ese momento comenzó una explosión furiosa en la puerta de la habitación. No eran golpes, era un aporreo violento. Emma dio un salto y se encogió. Luke se echó atrás con el panecillo en la mano. Yo sabía quién era. Me levanté despacio, eché un vistazo a los niños y me dirigí a la puerta. Miré por la mirilla y vi las caras de mi hijo y su esposa deformadas por la ira. Me habían encontrado. Abrí. La puerta se abrió tan rápido que casi rebotó contra la pared. Entraron en la habitación como un desastre natural. Chloé delante, con el rostro, normalmente tan pulido y contenido, retorcido en una máscara de rabia. Sus ojos eran cuchillos. Parecía una furia. Matthew detrás, negro de rabia, con los ojos encendidos y los labios temblorosos. «Viejo brujo», escupió Chloé. Su voz se quebró en un alarido. Avanzó hacia mí, pero yo no me moví. Me quedé allí, mirándola directamente a los ojos. «Lo arruinaste todo. Nos destruiste. ¿Sabes siquiera lo que has hecho?» Los niños detrás de mí empezaron a llorar. Luke retrocedió y me agarró la camisa. «Papá, por favor, no», empezó Matthew, pero su voz se apagó bajo la tormenta de ella. «Cállate, inútil». Ni siquiera se giró para mirarle. «Para eso sirves tú y toda tu familia, para estorbar. Te dije que solo traería problemas». Se plantó frente a mí, con la cabeza echada hacia atrás. «¿Dónde está el dinero? Te llevaste todo el dinero. Devuélvelo ahora mismo, ¿me oyes, viejo senil? Ese dinero no es tuyo». Guardé silencio. Solo la miré. Y mi calma, mi silencio, la enraizaban todavía más en su furia. No estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada a verme bajar la cabeza, disculparme, intentar complacerla. Ahora tenía delante a un sirviente insumiso, un muro de granito. Por fin Matthew habló. Se desplomó delante de mí, ahí mismo, sobre el suelo sucio del motel. Lloraba, con las lágrimas resbalándole por la cara como un niño pequeño. «Papá, papá, lo siento, por favor, perdóname. Todo fue culpa de ella. Ella me obligó. Yo no quería, te lo juro, no quería. Todo lo de la tía Margaret, el poder del abogado, las cuentas. Ella dijo que era mejor que el dinero quedara a su nombre ante la ley porque se estaba encargando de cuidarla. Yo no tenía opción, padre». Lloraba, aferrado a mis rodillas, hecho un ovillo. Un hombre patético, débil, sin columna vertebral. En ese segundo no sentí nada por él. Ni rabia, ni lástima, solo vacío. Era como si tuviera delante a un desconocido. Mi hijo murió hace 5 años, el día que trajo una urna con las cenizas de un extraño. Con cuidado, solté mi pierna de su agarre, pasé a su lado como si solo fuera un obstáculo y me planté frente a Chloé, interponiéndome entre ella y los niños. Entonces hablé.
Mi voz resonó en aquella habitación pequeña, inesperadamente alta y clara. Estaba serena, muy serena. Es el dinero de mi hermana, Chloe, dije mirándola a los ojos. No tuyo. Es mi hermana, y tú la transformaste en un fantasma, en un cajero automático viviente para pagar tu vida vacía. Su cara se deformó. ¿Qué entiendes tú? Nosotros la cuidamos. Nosotros nos ocupamos de ella. Jamás habría soñado con estar en un hospital público. Es una inútil. Ni siquiera necesita ese dinero. Necesitaba una familia. Me necesitaba a mí, la corté. Y tú falsificaste documentos para apartarme de ella y que nadie supiera que seguía viva. Trabajé 40 años como enfermero jefe, Chloe. Sé cómo son los historiales médicos. Conozco la ética clínica. Sé lo que es un coma y lo que es un estado post-reanimación. Sé todo lo que hicisteis. Y ahora ya no soy solo yo quien lo sabe. Hice una pausa. Ahora también lo sabe la policía. Pronuncié esas últimas palabras despacio, marcando cada sílaba. Vi el miedo encenderse en sus ojos. Un miedo animal, auténtico. Entendió que era el final. Que el funcionario en la puerta no era una casualidad, que formaba parte de un plan. De mi plan. Su mirada recorrió la habitación buscando una salida, una salvación. Y no se detuvo en mí, ni en Matthew destrozado a mis pies. Se detuvo en los niños. Algo cambió en sus ojos. La rabia dio paso a un cálculo frío y depredador. Era el último movimiento desesperado de una fiera acorralada. Entendió que el dinero estaba perdido. Que la libertad estaba perdida. Que solo le quedaba una carta, su último activo. Se movió. No hacia mí, sino alejándose de mí, como una gata. Fue tan rápida, tan inesperada, que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Agarró a Luke, lo sujetó del brazo y lo pegó contra ella, tirando de él hacia atrás. El niño gritó de dolor y sorpresa. «Este es mi hijo», chilló, su voz cargada de histeria. Apretaba a Luke, que forcejeaba, usándolo como escudo humano. «No te vas a llevar a mi hijo, ¿me oyes, viejo? Yo soy su madre. No tienes derecho». Me miró por encima de la cabeza del niño aterrorizado, y una chispa triunfante ardía en sus ojos. Creía que había ganado, que había encontrado mi punto débil, que ahora me rompería, que empezaría a suplicar, a aceptar cualquier condición con tal de que soltara al niño. Creyó que el instinto maternal era algo que se podía manipular, algo que se podía usar como pantalla. Matthew, aún de rodillas, miraba la escena con horror absoluto. Incluso para él, aquello era demasiado. Gritó algo, «Chloe, no, para». Pero ella no escuchaba. Luke lloraba, intentando zafarse. «Mamá, suéltame, me haces daño, mamá», la miré. Miré su mano clavada como una garra en el brazo de mi nieto, su rostro deformado por la maldad, sus ojos llenos de fe en su propia impunidad. Y no me moví. Me quedé inmóvil, como una estatua. No sentí miedo por Luke. Sabía que no le haría daño. No ahora. Ahora él era su pieza más valiosa. Pero vi la fuerza con que lo sujetaba. Vi el miedo y el dolor en los ojos de mi nieto, y eso bastó. Ella esperaba mi reacción, mis lágrimas, mis por favor. Pero yo seguía callado. Solo la observaba. Y entonces, cuando la pausa se estiró hasta romperse, dije suavemente 4 palabras. «Gracias por confirmarlo». No lo entendió. La confusión se dibujó en su cara. ¿Qué estaba diciendo yo? Y en ese instante, en el silencio roto únicamente por el llanto de los niños, se escuchó un clic apenas audible. Un sonido leve, casi inexistente, pero que para Chloe sonó como un aplauso oscuro. La puerta de la habitación contigua, esa que había estado cerrada todo el tiempo y comunicaba con el cuarto de al lado, se abrió lentamente. 2 personas cruzaron el umbral. Una mujer con un traje gris severo, rostro cansado pero alerta, y un hombre alto con el uniforme de seguridad del motel. La mujer llevaba en la mano una grabadora con una pequeña luz roja encendida.
Chloe retrocedió. Se quedó clavada, congelada en esa postura, con la mano aún crispada sobre el hombro de Luke. Sus ojos estaban desorbitados, vidriosos de terror. Su mirada iba de mí a las personas en la puerta y volvía. Lo entendió todo. Entendió que no era un arrebato, que no era una explosión espontánea, que todo aquello era una puesta en escena, una representación en la que ella acababa de interpretar su último y más desastroso papel. La mujer del traje gris entró en la habitación. Su voz era tranquila, pero no admitía réplica. Chloe Brooks. Soy la señorita Patricia Davis, inspectora de servicios de protección del menor. Mi colega y yo hemos escuchado y grabado todo lo que ha sucedido aquí en los últimos 10 minutos, incluidas sus amenazas y el uso de fuerza física contra su hijo, Luke Anderson. Libere al niño de inmediato, por favor. La mano de Chloe se aflojó. Cayó, flácida, de su hombro. El niño corrió hacia mí y se pegó a mis piernas, abrazándome con todas sus fuerzas. Le acaricié la cabeza. Se había acabado. Por supuesto que fui yo quien les pidió que vinieran. Era la parte final de mi plan. Cuando llamé a Marcus por la mañana, no solo le pedí la inspección en su casa. También le pedí que contactara con servicios de protección del menor, que les explicara la situación y les advirtiera de que la madre, en un estado emocional extremo y perseguida por sospechas de un delito grave, probablemente intentaría usar a los niños como moneda de cambio. Alquilé 2 habitaciones contiguas. Pedí a la dirección del motel que abriera la puerta de comunicación y rogué a la inspectora y al guardia que simplemente esperaran, que esperaran la señal. Y esperaron. Chloe se quedó en medio de la habitación, rota, devastada. La máscara de maternidad que había llevado tanto tiempo y con tanta habilidad se desmoronó, dejando al descubierto su verdadero rostro, crudo y feo. Ya no gritaba. Solo miraba al vacío. Matthew seguía de rodillas, sollozando y murmurando algo para sí mismo. Patético. Nada. La inspectora Davis se acercó hacia él. Póngase en pie, por favor. Creo que usted y su esposa tienen por delante una larga conversación con representantes de otros organismos. El agente de seguridad les acompañará abajo. Se marcharon sin mirarme, sin mirar a los niños. 2 fantasmas, 2 sombras a las que acababan de arrebatar la vida que habían robado y fingido durante años. Cuando salieron, la inspectora cerró la puerta. Luego se giró hacia mí y se inclinó un poco, poniéndose a la altura de los niños. Luke, Emma, dijo con suavidad, me llamo señorita Davis. A partir de ahora todo va a estar bien. De momento os quedaréis con vuestro abuelo. Él cuidará de vosotros. Me miró, y en sus ojos cansados vi no solo deber profesional, sino una compasión humana simple, directa, por primera vez. James Anderson, dijo, ha hecho lo correcto. Es usted un hombre muy fuerte. Miré a mis nietos, que se aferraban a mí como 2 pajaritos asustados. ¿Fuerte? No lo sé. Solo hice lo que tenía que hacer. Lo que la vida me había enseñado. Proteger a quienes no pueden protegerse solos. Siempre fui enfermero, y esta era mi paciente más importante, mi familia. Acababa de llevar a cabo la operación más difícil de mi vida. Asentí a la inspectora incapaz de pronunciar palabra, apretando aún más a mis nietos, respirando el olor de su pelo. Ese olor era lo único realmente sólido en un mundo que se había derrumbado. Sabía que mi tarea ahora era construir un mundo nuevo para ellos, uno real, desde una página en blanco. Pasaron varias semanas, quizá meses. El tiempo perdió su linealidad habitual. Se volvió espeso, cargado de eventos, cada uno más importante que el anterior. Los días se llenaron de reuniones con abogados, médicos, terapeutas y funcionarios de protección de menores. Las noches eran cortas, inquietas, llenas de pensamientos. Vivía al borde del agotamiento, pero por primera vez en muchos años me sentía verdaderamente vivo. No era un sirviente, no era una sombra. Era el centro, el eje en torno al cual giraba el destino de mi familia. Ahora todo eso ha quedado atrás. La agitación se ha calmado y ha dejado una nueva realidad. Nos mudamos.
Con el dinero que recuperé alquilé un piso grande y luminoso en un barrio tranquilo, cerca de un parque comunitario. Tiene techos altos y ventanales enormes por los que entra el sol todo el día. El aire aquí no huele a esterilidad ni a mentiras. Huele a geranios exuberantes, que he colocado en todos los alféizares, y a galletas recién horneadas. Las paredes están cubiertas de dibujos torpes pero llenos de color de Luke y Emma. Es un hogar. Nuestro hogar. Obtuve la custodia temporal de mis nietos. El proceso fue largo y doloroso, pero la grabación de aquella habitación de motel se convirtió en el argumento decisivo. Matthew y Chloe, intento no seguir su rastro. Sé que hay una investigación en marcha. Han sido acusados de detención ilegal, fraude a gran escala, falsificación de documentos y abandono de persona en peligro, un ramo entero de delitos. Esperan juicio y, sin duda, cárcel. No siento triunfo ni deseo de venganza. Solo un cansancio frío y distante. Ellos eligieron su camino. El mío ahora va en otra dirección. Lo más importante es Margaret. Está con nosotros. El mismo día que todo salió a la luz la sacaron de aquel sótano. Marcus se aseguró de que la trasladaran a la mejor clínica de rehabilitación. La primera vez que la vi en la habitación del hospital, el corazón casi se me rompió. Estaba delgada, pálida, con la mirada apagada y perdida. 5 años sin moverse apenas, bajo sedantes fuertes, la habían convertido en una sombra de lo que fue. Pero estaba viva, y era una luchadora. Siempre lo ha sido. El médico dijo que su cerebro no había sufrido daños irreversibles, que los años de sedación la habían mantenido en una especie de coma artificial, pero que había posibilidades de recuperación. Lenta, difícil, pero reales. Conseguí la tutela legal completa. Ahora yo era responsable de su vida, su salud, su futuro, y esa carga de responsabilidad era la más dulce que había llevado nunca. Ahora se sienta en el salón, en una silla de ruedas moderna y cómoda. Cambiamos la bata de hospital por una bata de casa de color melocotón suave. Su pelo, antes opaco y enmarañado, ahora está corto y cuidadosamente cortado. Los primeros mechones de plata pura asoman entre el castaño apagado. Aún no habla, pero ya no mira al vacío. Sus ojos están claros. Hay pensamiento en ellos. Hay reconocimiento. Cuando entro en la habitación su mirada me sigue. Cuando Emma se acerca y apoya su mano pequeña en su antebrazo, los dedos de Margaret se cierran débilmente, pero de forma inequívoca, sujetando esa mano cálida. Cada día viene a casa una fisioterapeuta, una mujer joven, enérgica. Juntos hacemos ejercicios con Margaret, trabajando sus músculos rígidos. Es un trabajo infernal. Veo el sudor perlando su frente, como aprieta los dientes. Pero no se rinde. Después de cada sesión queda exhausta, pero en sus ojos aparece algo nuevo. Una chispa. La chispa terca de los Anderson que recuerdo de nuestra infancia. Luke y Emma se adaptan a su nueva vida. La psicóloga que trabaja con ellos dice que necesitan tiempo. Han pasado por un trauma. Vieron cosas que un niño no debería ver. Pero sus mentes jóvenes son flexibles. Saben que ahora están a salvo. Saben que son queridos. Emma revolotea constantemente alrededor de la silla de ruedas de Margaret, le cuenta secretos, le enseña dibujos y libros. La llama tía Margaret. Para ella es solo un nuevo familiar silencioso y muy querido. Luke es más reservado. Casi nunca habla de sus padres. Pero una noche, cuando lo arropaba, de pronto preguntó: «Abuelo, mamá y papá van a volver». Me senté al borde de su cama. No lo sé, Luke. Quizá algún día, dentro de mucho tiempo, pero nuestro hogar está aquí ahora, y yo siempre estaré contigo. Me miró con sus ojos serios de adulto y asintió. Y no volvió a preguntar. Hoy es un día templado de otoño. Estoy sentado en nuestro pequeño balcón cubierto de hiedra salvaje. Tengo en las manos una taza de té Earl Grey humeante. Abajo, en el salón, oigo las voces. Emma se ríe. Luke cuenta algo con entusiasmo. Y entre esos sonidos, uno nuevo, casi inaudible, como un susurro de hojas.
es Margaret. Ayer, por primera vez en 5 años, emitió un sonido. No una palabra, solo un sonido. Pero para nosotros fue una victoria. La más grande de todas. Miro el cielo. Ya no soy un sirviente en una casa fría y ajena. No soy una función, ni un accesorio gratuito. Soy el cabeza de familia. Soy el protector. Soy el patriarca. Soy libre. Esa sensación no llegó de golpe. Germinó dentro de mí poco a poco, con los primeros avances de Margaret, con las primeras noches tranquilas de mis nietos, con la primera flor de geranio en la ventana. No es una alegría ruidosa, no son vítores de vencedor. Es algo tranquilo y profundo, como un lago otoñal. Confianza. La certeza de que estoy exactamente donde tengo que estar, de que todo lo que ocurrió me trajo hasta aquí, hasta este punto. En este día soleado, en este balcón, sorbo mi té. Está amargo y caliente. La vida sigue. Será difícil. Nos queda un camino largo, pero lo recorreremos juntos. Mi hermana, mis nietos y yo. Somos una familia, y esta vez construiremos nuestra felicidad sobre una base sólida, la verdad y el amor. Aquí concluye la historia de James Anderson. Gracias por escuchar hasta el final. Sin duda es un relato duro y complejo sobre la traición de las personas más cercanas y la increíble fuerza de espíritu que puede esconderse tras la máscara de una vejez tranquila. Esta historia deja muchas preguntas, ¿verdad? La traición de un hijo quizás sea lo más terrible que un padre puede soportar. Pero James no se quebró. Transformó su dolor en un plan frío y calculado. ¿Qué opinan ustedes, queridos oyentes? ¿Hizo bien? ¿Fue justificada su venganza, su golpe preciso e implacable contra su hijo y su nuera? ¿O debería haber intentado hablar, buscar otra salida? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar al enfrentarse a una verdad tan monstruosa? Tal vez les queden dudas o haya algo que les haya llamado especialmente la atención. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me interesará mucho leerlos. Su opinión es muy importante para nosotros y ayuda a que el canal crezca. Si esta historia les conmovió, por favor denle like y suscríbanse al canal Consejos de Papá para no perderse nuevas historias igual de apasionantes. Cada like y cada comentario son el mejor gracias a nuestro trabajo. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este vídeo aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para ver nuestras otras historias más cautivadoras.